La paz de Dios, amados hermanos, les saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, a quien es dada la honra, la gloria y la alabanza en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, por cuanto que solo a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y por eso hoy, como dice el salmista, venid, aclamemos alegremente a Jehová y cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Cristo es nuestra roca, Cristo es nuestro Salvador. Saludamos no solo a la iglesia amada Rey de Reyes de este presbiterio, sino a todos nuestros consiervos, familias, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y a todos los presbiterios en Estados Unidos, en Centroamérica, en Argentina y por supuesto aquí en México, que tienen a bien darnos un espacio de su tiempo para escucharnos, para atender el consejo de Dios y oír sobre todas las cosas la palabra del Señor. A todos ustedes, hermanos, que luego nos escriben enviando un saludo desde diferentes lugares a los que me he referido, a todos ustedes un saludo fraternal en Cristo Jesús, y deseamos que el Señor a unos y a otros y a todos nos siga guardando y sosteniendo firmes y fieles hasta el día en que Él venga por nosotros en las nubes. Así como está en su hogar, en su familia, yo le pido que siempre, previo al inicio de esta transmisión, usted esté allí con sus hijos, esté con su Biblia, esté con su himnario, hayan hecho una oración previa a la escuela dominical o a la transmisión de la tarde o de la noche, según sea el caso, para que cuando usted se conecte, no solo se conecte digitalmente, sino se conecte espiritualmente, no solo con Dios, sino con nosotros con usted, y todos en un mismo espíritu, no solo alabemos al Señor, sino atendamos efectivamente la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que, partiendo, hermanos, de esa consideración y siguiendo la alabanza que nos sugiere nuestro hermano Rafael Paz, vamos a cantar la tercera y cuarta estrofa del himno 157, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Allí en su hogar, allí con su familia, ahí con sus hijos, ahí con sus pequeños, alabemos el nombre del Señor. Se mueve potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno es el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya
prevalecerán, porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. A su nombre sea la honra, la gloria y la alabanza para siempre. La Iglesia de Cristo somos tú y yo. Somos todos. Somos todos los redimidos y lavados con la sangre preciosa del Cordero, y que ahora por la fe le amamos, le obedecemos, le seguimos y le servimos. Somos esa iglesia que está en espera de su gloriosa venida en las nubes. Y en medio de los problemas, como hemos cantado, debemos permanecer firmes, fieles, caminando, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Hay un coro que cantamos en otras ocasiones: en pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. Así ha sido durante 2000 años. Así que no se sorprenda de los problemas y de la situación que hoy enfrentamos. Así ha sido durante 2000 años. La iglesia siempre ha ido contracorriente, enfrentando situaciones adversas. Pero en 2000 años, una mano poderosa la ha sostenido, la ha guardado, la ha guiado. La mano poderosa de nuestro Dios, nuestro glorioso Salvador Cristo Jesús, es el que ha estado con nosotros y estará con nosotros hasta el fin. Y por ello estamos en pie y seguimos caminando. Vamos a considerar, amados hermanos, en esta mañana, con la ayuda del Señor, 3 libros de los profetas conocidos como profetas menores: el libro de Habacuc, el libro de Sofonías y el libro de Ageo, considerados estos como profetas menores. Y para ello le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo número 1 de Ageo, Ageo 1:5, Ageo 1:5, y leamos unidos este versículo en 2 ocasiones. Así dice la palabra de Dios: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Una vez más: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Es un texto corto, pero muy profundo, donde Dios nos invita a todos, en lo particular, como familia, como iglesia, como pueblo del Señor, a la reflexión. A partir de este versículo y de la consideración de estos 3 libros de los profetas, Habacuc, Sofonías y Ageo, tenemos una verdad bíblica. Como hijos de Dios, meditemos en nuestros caminos, es decir, la forma en que vivimos día a día. Tenemos también una verdad bíblica aplicada. Si mejoramos nuestros caminos y nuestras obras, Dios estará con nosotros y nos irá bien. Por si usted no ubica en su revista Nueva Raza este tema, en las páginas 37, 38 y 39 de su revista, allí puede usted encontrar este tema y puede leer después, con un poco de más tiempo y calma, puede leer con su familia la verdad bíblica aplicada y cada una de las partes de este tema. Como parte de la introducción, encontramos, hermanos, que estos libros, como lo dije hace un momento, son considerados
entre los profetas menores. Y Habacuc y Sofonías están situados en el contexto preexílico, es decir, antes del exilio, antes de la cautividad a Babilonia. Y el libro del profeta Ageo es un libro post-exílico, es decir, el profeta Ageo lo escribe después de que regresan de la cautividad de Babilonia. Es importante que históricamente situemos estos libros para que comprendamos mejor el contenido de cada uno de ellos. Como un ejercicio, como una práctica o dinámica a nivel familia, cheque quiénes de sus hijos o de sus padres, jóvenes, muchachos, quiénes ya se saben todos los libros de la Biblia. A ver, allí entre ustedes, en este momento después, diga cada uno cuáles son los libros que son considerados como profetas mayores y cuáles son los que son considerados como profetas menores. Nos faltan solamente 2 libros para agotar el estudio y la consideración de todo el Antiguo Testamento. Y yo supongo que usted ya sabe cuáles son esos 2 libros de estudio que nos faltan por lo que se refiere al Antiguo Testamento. Prácticas y dinámicas que a nivel familia usted puede realizar. Dicho esto, pasamos a considerar con la ayuda del Señor nuestro primer punto, que tiene que ver precisamente con el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, hermanos amados, es un libro que, si bien es cierto, se refiere a un periodo histórico que ya vivió el pueblo de Dios. Sin embargo, las enseñanzas que tiene para nosotros hoy día son irrefutables. ¿Por qué? Porque simplemente, así como Dios es inmutable, su palabra es eterna. Y la inmutabilidad de Dios y la eternidad de su palabra permanecen hoy en nuestros días, y de allí la importancia y la necesidad de su estudio y de hacer nuestros los consejos que Dios tiene a través de su palabra, aun cuando tenga más de 2500 años que el libro de Habacuc, de Sofonías y de Ageo se escribieron. Sus enseñanzas llegan a nosotros con esa frescura que solo el Espíritu Santo hace posible al corazón sediento de Dios. Y cuando el corazón está sediento de Dios y de su palabra, efectivamente esa palabra de Dios que por el Espíritu nos es dada, refresca nuestro espíritu y viene a ser un bálsamo para nuestra alma. Respecto al libro del profeta Habacuc, quiero considerar en primer lugar, hermanos, la situación de Habacuc. Habacuc se aflige por el pecado de Judá. Le duele la resistencia y el rechazo que el pueblo tiene hacia la ley, hacia los profetas, hacia la palabra de Dios. No solo es el pecado en sí, no solo es la resistencia y el rechazo del pueblo hacia la ley de Dios, sino le pesa profundamente en su corazón cómo el pueblo está completamente volcado hacia la idolatría. Y lo que más también le duele al profeta es la falta de arrepentimiento del pueblo, la falta de un verdadero arrepentimiento a Dios. Eso quebranta su corazón, como en su momento quebrantó el corazón del profeta Jeremías y le llevó a derramar lágrimas durante más de 20 años, no solo proclamando la palabra del mensaje de Dios, sino viendo la resistencia y dureza
del corazón del pueblo. Lo mismo le pasa al profeta Habacuc. Pero hay algo más, hermanos. Fíjese bien, ¿a usted le duele cuando alguno de sus hijos no se convierte en Cristo? ¿Usted ha llorado por su esposo o por sus hijos o por algún familiar o por una persona amada o querida que no se arrepiente al Señor a pesar de que usted le ha hablado, le ha anunciado el mensaje de salvación? Bueno, eso era lo que vivía el profeta Habacuc. Entonces hay puntos de conexión y de identificación que nos permiten entender mejor el mensaje del profeta. Pero hay algo más en el que usted y yo podríamos también identificarnos con el profeta Habacuc. Habacuc no entiende el silencio de Dios. Por eso, en el versículo 2 y 3, el profeta dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Hermanos, en 3 versículos, el profeta Habacuc presenta el diagnóstico espiritual, moral, de bajeza, de corrupción en la que vivía el pueblo. Pero a más de esto, al profeta, repito, le duele y no entiende por qué Dios no actúa. ¿Le ha pasado a usted eso? ¿Le ha preguntado en alguna ocasión a Dios por qué no actúas en este asunto o en este otro? ¿Ves el daño que está haciendo esta persona? ¿Ves el perjuicio que nos está causando como familia? Y sin embargo, las cosas siguen igual. Oramos, clamamos, gemimos, lloramos, y parece que no hay respuesta. Hermano, ¿ha vivido usted esta experiencia? Bueno, lo mismo le pasó al profeta Habacuc. Él no entendía el aparente silencio de Dios, porque siente que Dios pasa por alto todas estas cosas. Cree que Dios está ajeno, que no interviene, que no juzga, que no castiga. Y de ahí precisamente su pregunta: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Y de ahí también su pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad? Yo creo que a más de uno de nosotros nos ha pasado esto, y hemos hecho nuestras esas frases de la oración del profeta Habacuc. Habacuc escucha la respuesta de Dios para que nos demos cuenta que Dios no está ajeno a las circunstancias que nos rodean, y aun cuando aparentemente así lo llegamos a creer, Dios está presente y Él responde a la oración de Habacuc y le hace saber que los caldeos, los babilonios, será la vara de disciplina que Dios usará para castigar a Judá y a Jerusalén. Versículo 6: he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Esta respuesta de Dios al profeta, que pudiéramos decir asunto concluido, como dicen los abogados, carpetazo a su queja, a su reclamo, se convierte en una nueva aflicción para Habacuc, porque cuando él sabe que los caldeos serán la vara de disciplina de Dios para castigar a Judá, Habacuc se desconcierta aún más. Y por ello le dice a Dios: ¿no eres tú Dios desde el principio, oh Jehová, santo mío? ¿No moriremos, oh Jehová,
para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver al agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Es decir, ahora la aflicción de Habacuc era: ¿cómo es posible que una nación más perversa y pecadora sea el instrumento que Dios usará para castigar a su pueblo? Eso Habacuc no lo puede entender. Y en pocas palabras, hermanos, le reclama a Dios, se queja contra Dios y le dice: voy a subir a mi guarda, voy a subir a la azotea, voy a subir a la torre, sintiéndose él como atalaya, y estaré presto para escuchar lo que Dios me responderá, porque esto no es posible. Y quiero que sepa que Dios le volvió a contestar a Habacuc. Capítulo 2, versículo 2 y 3, dice Habacuc: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión se apresura hacia el fin, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le respondió a Habacuc. Pero pasaron aproximadamente 20 años más para que esa profecía se cumpliera. Por eso Dios le advierte a Habacuc: tardará un poco más, pero se cumplirá, porque la boca de Jehová lo habló. Y lo que Dios ha determinado, ¿quién lo impedirá? ¿Cuánto tiempo llevas esperando la respuesta de Dios a tu oración? ¿Cuánto tiempo llevas gimiendo? ¿Ya Dios te contestó? ¿Ya Dios te dijo que en su tiempo y en su momento Él te mostrará su respuesta? Entonces, espérala. No desesperes. Puede pasar un año, 5, 10, 15, 20 años, como fue el caso del cumplimiento de esta profecía. Por eso Dios le dijo a Habacuc: escríbela. Va a tardar un tiempo, pero se cumplirá. Y lo que Dios ha revelado a través de su palabra, así pasen décadas, siglos, milenios, se cumplirá. Dice el Señor a Habacuc en el versículo 4: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dicho de otra manera, en los versículos 9, 12 y 15 del capítulo 2, Dios le hace saber a Habacuc que los caldeos perecerán. Y sobre todo, le hace saber que Él es el juez justo de toda la tierra, que nada escapa a su conocimiento. Aunque la persona hoy día se jacte de vivir en sus deleites y placeres y dice que no pasa nada, porque sigue enfrascándose en la mundanalidad y en las algarrobas de su carne y de su crueldad y de su violencia, hay un juez justo en los cielos que todo lo ve. Y aunque muchas veces nuestros sentidos nos hagan pensar o creer que no pasa nada, e incluso nuestros adversarios se jacten de decir: ya ven, no pasa nada, y hasta llegan a suponer que Dios aprueba sus maldades, que Dios autoriza sus iniquidades, cuando esto no es así. Dios es el juez justo de toda la tierra. Y si ahora no lo reconocen
como su Señor y Salvador, un día lo van a reconocer como su juez. Porque en aquel día, cuando venga el tiempo de la siega, hermano, el Señor apartará a las ovejas de los cabritos. A unos dirá, benditos a la vida eterna. A los otros, malditos al fuego eterno. Y entonces la justicia de Dios se aplicará. No en el tiempo en que nosotros quisiéramos, no a la manera en que nosotros la deseamos, sino a la manera de Dios. Y la manera de Dios siempre es perfecta y debe ser incuestionable, aún por nosotros, sus hijos. Y esto es lo que le hace ver Dios al profeta Habacuc. Grandes verdades, pero aquella que es importante que usted debe grabar en su corazón es que Dios escucha, Dios mira, Dios responde, Dios es el juez justo de toda la tierra, y sobre todo aquella verdad maravillosa que el Señor expresa desde aquel entonces y que ahora en esta dispensación de la gracia nosotros retomamos, y de la cual el apóstol Pablo hace una exégesis maravillosa en la epístola a los romanos. Mas el justo por su fe vivirá. Aleluya. Así que no desmayes, así que no claudiques, permanece firme y fiel. Aunque un ejército acampe contra mí, dice el salmista, no temerá mi corazón. Estemos confiados en Dios y Dios hará. El Señor, después de que le hace saber esto a Habacuc, Habacuc reconoce haber oído la voz de Dios y le implora este versículo muy conocido por usted: oh Jehová, oído he tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Habacuc confiesa haber escuchado la voz de Dios. Y en medio de la condición y la circunstancia en la que vivía Judá, sabiendo lo que viene de parte de Dios, Habacuc implora ahora la misericordia del Señor. Hermanos amados, Dios habla a través de su Hijo Jesucristo. Dios habla a través de su Espíritu. Dios habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de la creación. Dios nos habla a través de las circunstancias, a través de los problemas, de las luchas, de las enfermedades, de los juicios, de las medidas disciplinarias que Él tiene a bien imponer como Señor y Rey soberano. Y nosotros debemos estar apercibidos y entendidos en los tiempos y en los designios que Dios tiene para los suyos. Y el tiempo que hoy estamos viviendo de la pandemia del coronavirus es un tiempo a través del cual Dios está hablando al mundo entero para que el mundo se vuelva a Él. Pero mientras Dios habla desde los cielos, el corazón del mundo se ha ensordecido a causa de la maldad y de la iniquidad y del pecado. Hermano, como matrimonio, como familia, es tiempo de volvernos a Dios. Este tiempo es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de conversión, es tiempo de buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Sabiendo Habacuc lo que venía, cambia su actitud con Dios, cambia el sentido de su oración, y sobre todo después de haber escuchado esa
revelación gloriosa que Dios le hace en el capítulo 2, versículo 20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En su presencia, aunque no entendamos sus juicios, sus decretos, sus veredictos, sus correcciones, calle delante de él toda la tierra. Porque Dios, el Dios nuestro, es Dios soberano, es Dios supremo. Y ante Él, la única actitud que debemos asumir es de humillación, es de postración, es de adoración. Y esa es ahora la actitud que asume el profeta Habacuc, ya no de reclamo, ya no de reproche, ya no de queja. Ahora se humilla, se postra. Y en los versículos 3 al 19 del capítulo 3, exalta la majestuosidad del Señor, implora su misericordia y sobre todo adora y glorifica su nombre. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, fíjese bien, con todo, y a pesar de todo, dice el profeta Habacuc, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Esa es la actitud que tú y yo, que todos, como familia y como iglesia, debemos asumir delante del Señor, no solo ahora, sino siempre. Pero particularmente en esta crisis, en esta contingencia, en esta pandemia que estamos sufriendo como país y como mundo entero, como cristianos e hijos de Dios e iglesia del Señor, debemos adorar y alabar al que vive y vive para siempre. Con todo, a pesar de todo, seguimos amando a Dios. Seguimos creyendo en Dios, seguimos descansando en Dios, seguimos esperando en Dios. Nuestra vida está en sus manos, nuestra vida está en sus manos. Y cuando el Señor tenga a bien llamarnos a su presencia, lo importante es que tú y yo estemos listos, estemos preparados. Prepara tu equipaje, hermano. Prepara tu maleta con buenas obras, obras de justicia, de amor, de misericordia. Prepara tu equipaje, prepara tu maleta, porque Cristo viene. Bendito sea Él para siempre. Hermanos amados, que en esta pandemia podamos decir como el profeta Habacuc, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Ahí dejamos la consideración del libro del profeta Habacuc, y con la ayuda del Señor trataremos de considerar en menor tiempo ahora el libro del profeta Sofonías. Sofonías anuncia juicios y la destrucción de Judá y Jerusalén como consecuencias de su idolatría, injusticia e hipocresía. Sofonías también escribe antes del exilio, antes de la cautividad de Babilonia, y por eso el sentido de su mensaje es un tanto similar. Hay un paralelismo con el mensaje de fondo del profeta Habacuc, porque también Sofonías, como Jeremías y otros de los profetas, anuncia juicios y destrucción de Judá y de Jerusalén como consecuencia de su idolatría, de su injusticia y de su hipocresía. ¿Qué nos refiere en esencia el libro del profeta Sofonías? Habla acerca de la invasión a Judá, del día del Señor, efectivamente, cuando el Señor ejecutará este juicio por la corrupción, impiedad y maldad
de Judá. Capítulo 1, versículos 2, 4, 6, 12 y 18 dejan ver claramente el motivo y la razón de ese juicio, de ese castigo de parte del Señor. Pero en los versículos 12 y 18 dice el profeta: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿Ha escuchado usted esto? ¿En alguna ocasión, en otro tiempo, llegó a pensar así? Dice el Señor: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. El versículo 18 dice el Señor: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Dios es muy claro, hermanos. Por eso el escritor de la epístola a los Hebreos dice que en otro tiempo Dios habló a nuestros padres por los profetas, de muchas formas, de muchas maneras. Basta ver, por ejemplo, en uno de los capítulos del libro del profeta Amós, cuando Dios le hace ver igualmente a Judá, cuando le dice: mira, te envié hambre y no te volviste a mí. Detuve la lluvia para que no lloviese y la tierra no germinara, a ver si así recapacitabas y te volvías a mí, y no te volviste a mí. Te envié plagas para ver si así, y así enumera el Señor, y termina diciendo: y no te volviste a mí. Así que prepárate, le dijo el Señor a su pueblo a través del profeta Amós, para venir al encuentro de Jehová tu Dios. ¿Qué sucede hoy día, hermanos? Muchos viven hoy como si no estuviéramos en pandemia. Exactamente igual, o quizá peor aún. No hay una conversión al Señor. No se entiende, no se discierne el mensaje que Dios nos está dando a través del sufrimiento que hoy aqueja al mundo entero. No se entiende. Y por eso, en otro tiempo, el Señor habló también a su pueblo. Fíjese bien, no a un pueblo idólatra, no a un pueblo pagano, no a un pueblo extraño, a su propio pueblo. Luego entonces, esta palabra es para nosotros, porque nosotros somos su pueblo, su iglesia. Y nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestra vida de comunión, en nuestra vida devocional, en nuestra vida cultural, en nuestra vida cristiana, hermanos amados. No podemos seguir siendo los mismos después de esta pandemia, porque corremos el riesgo que esta palabra, efectivamente, así como aplicó en su tiempo a Judá, llegue el día en que aplique a nosotros. No lo permita el Señor. Volvámonos a Él, ahora que es tiempo de buscar al Señor. Dios, que es bueno y que para siempre es su misericordia, no solo le hace saber a Judá su pecado y las consecuencias que éste traerá consigo, sino que también los invita al arrepentimiento. Qué maravilloso es Dios. ¿Usted lo ha hecho con sus hijos? ¿Alguien que le ama lo ha hecho también con usted o lo hizo en otro tiempo? Versículos 1 y 3 del capítulo 2 de Sofonías. Dice el Señor: congregaos y meditad, oh nación sin pudor,
antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Más claro no puede ser, hermano. Meditemos, todos necesitamos meditar sobre nuestros caminos. Dijo el Señor a Judá y a Jerusalén, antes que venga el cumplimiento del decreto. En nuestro caso, antes que venga el Señor por su iglesia, meditemos, reflexionemos y no seamos como las vírgenes insensatas, sin sentido, sin reflexión. Seamos como las vírgenes prudentes. Tengamos aceite en nuestras lámparas y en nuestras vasijas, para que cuando aquel día llegue y el Señor venga por su iglesia, nos vayamos con Él. Por eso dice el Señor, medita, congregaos y meditad ahí en tu casa, ahí con tu familia. Porque en aquel día dice la Escritura que 2 estarán en la cama, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en el molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Hermano, hermana, que en tu hogar no se quede uno y otro se vayan con el Señor, sino que todos como familia nos vayamos con Cristo al reino de los cielos. Por eso, ahora que es tiempo, dice el Señor, meditar, reflexiona. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás preparado? ¿Qué cambios hay que hacer en tu vida? El Señor le dijo a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y serás como mi boca. Se lo está diciendo al profeta Jeremías, si te convirtieres. Necesitamos convertirnos día a día al Señor. Los juicios sobre Judá y las naciones vecinas, capítulo 2, versículos 4 al 15. ¿Qué podemos entender de esto? Que Dios no hace acepción de personas. Así como Dios no hace acepción de personas, Dios tampoco hace acepción de naciones. Por eso, en el plan profético de Dios, hay un tiempo, hay un momento en que se habla del juicio de las naciones. Si bien en un tiempo este juicio se cumplió y ejecutó en aquellas naciones a las que se refiere el profeta Sofonías, hay otro juicio a las naciones que en el plan profético de Dios tendrá lugar. De ahí lo dicho, Dios no hace acepción ni de personas ni de naciones. Y aquellos que hoy se mofan y se burlan y confían en su poder, en su dominio, un día se avergonzarán y serán del todo humillados, y entonces la justicia de Dios será vindicada a ojos de todas las naciones. Finalmente, el libro del profeta Jeremías, el pecado de Jerusalén. Jerusalén y Judá no se volvió al Señor. Jerusalén y Judá no se volvieron al Señor. Qué triste. Años y años hablándoles de manera directa del Señor y no se volvieron a Él. Y de ahí la cautividad, 70 años en Babilonia. Pero también el libro del profeta Sofonías, hermanos, en el capítulo 3, versículos del 1 al 20 y de manera particular los versículos 12, 14, 16, 17, usted puede encontrar la revelación de futuras bendiciones que Dios tiene para su pueblo. Porque aunque su pueblo es infiel, Dios permanece fiel. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, si nosotros somos infieles,
Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, y la fidelidad es uno de los atributos morales de Dios. Y por amor a David, su siervo, y al cumplimiento fiel del pacto hecho con su siervo David, Dios promete restauración, bendición y gloria futura para su pueblo. Bendito sea el Señor para siempre, porque a pesar de la dureza de nuestro corazón, con cuerdas de amor Él día a día nos está llamando, nos está invitando a venir a Él. Nos está clamando desde los cielos para que nos arrepintamos y le busquemos y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Porque el Señor también para nosotros tiene una morada que Él fue a preparar en los cielos. Hay una promesa futura para los que le aman, para los que le buscan. El justo por su fe vivirá. Dejamos aquí el libro del profeta Sofonías y pasamos con la ayuda del Señor a considerar, amados hermanos, el tercer y último libro, que es el libro del profeta Ageo. Considero, hermanos, que el libro del profeta Ageo es un libro que para entenderse y comprenderse mejor es necesario tener presentes los libros de Esdras, de Nehemías, de Zacarías e incluso de Malaquías. Cuando nosotros tenemos este panorama bíblico, considerando que el libro del profeta Ageo es un libro que se escribió después del exilio, es decir, después de que regresaron de la cautividad de Babilonia, y tomando en cuenta lo que nos narra Esdras, Nehemías y después el profeta Zacarías y Malaquías, se puede comprender mejor el sentido del libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo nos muestra, particularmente en el capítulo número 1, las razones por las cuales se dejó de construir el templo. ¿Se recuerda que cuando vino la invasión de Babilonia, el templo de Salomón fue destruido, fue derribado? Cuando regresan de la cautividad, se retoma la reconstrucción del templo de Dios, la casa del Señor. Pero, hermanos, llega un momento en que se detiene la obra. ¿Por qué? Porque en la mente de aquellos que regresaron de la cautividad surgieron otras prioridades. ¿Cuáles prioridades? Mi familia, mi casa, mi tierra, mi cosecha, mi trabajo y la casa de Dios que espere. Fíjese bien cómo impacta en nuestra vida el cambio de prioridades. Cuando nosotros queremos sobreponer a las prioridades de Dios nuestras prioridades personales, las cosas no salen bien. Y de ahí que Dios, ahora a través del profeta Ageo, una vez que regresaron de la cautividad, vuelve a invitar a los suyos a que reflexionen y mediten. Versículo 5: así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y añade: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?
dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos, cuando nosotros invertimos nuestra vida, tiempo, recursos, conocimientos en nuestras prioridades, porque creemos que eso nos dará bien, que eso nos dará felicidad, que eso nos garantizará el futuro de nuestros hijos, cuidado, porque las cosas no resultan. Eso es lo que hizo el pueblo. Y por eso dije al principio que aun cuando son libros que tuvieron un mensaje para el pueblo de Dios hace cerca de 2500 años, sus enseñanzas son para nosotros hoy día. Porque muchos de los que quizá están escuchando este mensaje en este momento, esta enseñanza de la palabra de Dios, están ocupados y absortos en sus propios afanes, en sus ocupaciones cotidianas. ¿Es malo esto? No, no es malo. Es malo cuando lo sobreponemos a lo que Dios pide de nosotros. Es malo cuando hacemos a un lado las cosas que son de Dios. Sin mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y eso es lo que hizo el pueblo. Después de haber iniciado la construcción de la casa de Dios, la abandonaron y se ocuparon de lo suyo, porque creyeron que era prioritario su familia, su seguridad, su estabilidad, su economía. Y Dios les hace ver que están equivocados, que están en un error. Y por eso les dice: cubrís y no os calentáis, coméis y no saciáis, sembrad y no segáis. Reciben su salario y lo reciben como si fuera en saco roto. Hermano, si estás en una situación como la situación en la que se encontraba el pueblo, rectifica. No porque lo diga yo, lo dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor? Reedificad mi casa. ¿Cómo está la casa? El aposento, tu corazón. Esta es la casa que ahora hay que reedificar, porque nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Y este es el templo y el aposento que tú y yo necesitamos edificar en el día a día, haciendo a un lado nuestras prioridades personales y dando a Dios el primer lugar en todo, no solo de palabra, sino de hecho y en verdad, no solo de labios para afuera, sino de corazón. Y entonces, por poco que hagas, Dios te multiplicará, Dios te bendecirá, Dios te prosperará, porque si Dios es tu prioridad, Dios será glorificado en tu vida. Pruébalo, dice el Señor, probadme en esto. Después de que el pueblo escuchó la voz de Dios por medio del profeta Ageo, Dios mismo, dice la Escritura en los versículos 13 y 14 del capítulo 1, que Dios mismo despertó el espíritu del pueblo para que reaccionara, para que se volviera a Dios, para que retomara la construcción de la casa del Señor. El primer mensaje de Dios entonces a través del profeta Ageo es un mensaje de exhortación. El segundo mensaje es un mensaje de aliento, porque en el capítulo 2, versículos 4 y 5, hermano, hay algo maravilloso de parte de Dios. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Bendito sea el Señor para siempre. Si hay algo que nos conforta, que nos alienta, que nos levanta, que nos da ánimo, es saber que Dios está con nosotros. Y Dios le está diciendo a su pueblo: yo estoy contigo, vuélvete a mí, yo estoy contigo. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, pero vuélvete a mí. Y si hay algo que necesitamos hacer, vuelvo a insistir, hermanos, en este tiempo, es volvernos todos a Dios. De ahí la exclamación y oración del profeta Jeremías: vuélvenos a ti y nos volveremos. Sea Dios quien por su Espíritu nos vuelva a Él. Sea Dios quien nos vuelva a su palabra. Sea Dios quien nos vuelva a las sendas antiguas. Sea Dios quien nos vuelva a sus caminos. Y cuando nosotros nos volvamos a sus caminos, a las sendas antiguas, a su palabra y a Dios, hermanos, Dios nos bendecirá y nos prosperará, porque Él es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le obedecen, a los que le aman, a los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Vale la pena. Hagámoslo. Yo estoy con vosotros, dice Jehová el Señor. Tercer mensaje de Dios a su pueblo a través del profeta Habacuc: reclamo de santidad. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, el pueblo empezó a volverse a Dios, tristemente empezaron a hacer cosas reprobadas por el Señor, pero que ellos las veían normales, naturales, y no les daban la importancia que las cosas de Dios exigen. ¿Quieres saber a qué me refiero? Lee los versículos 10 al 19 de este capítulo 2 de Ageo. Y por ello Dios en el versículo 15 vuelve otra vez a decirles: ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Es decir, reflexiona. Puedes estar trabajando, puedes estar construyendo, puedes estar ministrando, puedes estar pastoreando, pero si no tenemos una vida de santidad, ofrenda inmunda es la que estamos presentando al Señor a través de nuestro servicio. Y por eso el Señor habla a nuestro corazón por su Espíritu en esta mañana para decirnos una y otra vez: meditad en vuestro corazón. Usted recuerda que el profeta Sofonías dijo en el capítulo 2, versículo 1: meditad, congregaos y meditad. El profeta Ageo, capítulo 1, versículo 5, versículo 7, capítulo 2, versículo 15, versículo 18, vuelve a insistir una y otra vez de parte del Señor: meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Meditad pues en vuestro corazón, termina diciendo el versículo 18. Hermanos, que estos días de cuarentena o de aislamiento social, lo he dicho en otras ocasiones, nos lleven a reflexionar. Si el mundo allá afuera no lo hace, nosotros, usted y yo, hagámoslo. Meditemos, reflexionemos. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué fruto le hemos dado al Señor?
Meditad pues en vuestro corazón, dice el Señor. Un mensaje de reclamo de parte de Dios, no solo para volvernos a Él, sino para volvernos a la santidad de Dios. El cuarto mensaje de Dios a través del profeta Ageo es un mensaje de fortalecimiento, capítulo 2, versículos 20 al 23. Fortalecimiento al mirar los eventos futuros. El gobernador prometido vendrá, y vendrá del linaje de David. Su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Vino a esta tierra, regresó a los cielos para estar a la diestra del Padre, y viene otra vez. Y en el cumplimiento escatológico de los tiempos revelados por Dios a través de su palabra, Cristo se sentará en el trono, y millones postrados a sus pies estaremos allí adorando su bendito nombre. Consecuentemente, dice el Señor: buscadme y viviréis. Busquemos al Señor. Meditemos bien sobre nuestros caminos, porque así como en el libro del profeta Sofonías hubo algo que debemos grabar en nuestro corazón: mas el justo vivirá por su fe. En el libro del profeta Habacuc, mas el justo vivirá por fe. Sofonías, meditad antes que tenga efecto el decreto. Y Ageo, meditad sobre vuestros caminos. Hermanos, meditemos sobre nuestros caminos y nos irá bien. Nos irá bien en lo particular como cristianos. Nos irá bien, hermanos, como familia. Nos irá bien, porque el que ha prometido estas cosas es el Señor. Así que no seamos rebeldes y duros de corazón como los de Judá, como los de Jerusalén, sino que seamos sensibles a la voz de Dios, y por el toque divino de su Espíritu enternezcamos nuestro corazón a la presencia del Señor y unjamos nuestros sentidos espirituales para oír la voz de Dios, y pongamos colirio en nuestros ojos para ver con los ojos de Dios, para sentir con el corazón de Dios y para vivir conforme al Espíritu de Dios. Si nosotros esto hacemos, viviendo en Cristo, caminando en Cristo y sirviendo siempre a Cristo, viviremos y reinaremos con Él. Por tanto, hermanos, seamos ese hombre, esa mujer justo y justa, que por su fe vivirá. El hombre justo es el creyente que se esfuerza en obedecer a Dios, en agradar a Dios, porque el mismo apóstol Pablo dijo: no que sea perfecto ni lo que ya lo haya alcanzado todo, prosigo en ese camino de justicia y de perfección al que hemos sido llamados por el Señor.
La fe del justo tiene como centro y guía a Dios. Y ya lo vimos, aun cuando hay sucesos inentendibles o aparentemente injustos, el que es de Dios, el que practica la justicia de Dios, alaba y glorifica al Señor, como lo hizo el profeta Habacuc. Así que, sin importar las circunstancias que vivimos hoy día, levantémonos en el nombre del Señor y avancemos en el camino que conduce a la vida eterna. Hermano Abdías Orcio, yo sé que estás pasando la prueba del COVID-19 en este momento. La diestra del Todopoderoso te ha sostenido en tu ministerio como pastor y te sostendrá hasta el fin, porque Él es fiel. Y no descansa el que guarda a Israel. Él te ayudará, Él te sostendrá, y juntos un día alabaremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, hermanas del presbiterio, de las misiones de la Iglesia Central, del presbiterio del Centro, del presbiterio de Guanajuato, que están siendo afectados por esta pandemia, que están siendo impactados en su salud, no desmayen. Cristo es nuestro sostén. Aunque haya cosas que no comprendamos ni entendamos, Él es fiel. Y Él nos ha guardado y nos guardará hasta el fin. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos capitaneará aún más allá de la muerte. Así que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Adelante, en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, Iglesia del Señor, levantemos vallado de oración en este momento al juez justo de toda la tierra, al soberano y supremo Rey del universo, en cuyas manos está el control del mundo y el hálito de todo ser viviente. Clamemos a Él en este momento, invoquemos su nombre, y como dijera el profeta Habacuc, en tu ira acuérdate de la misericordia. Señor Jesús, oído he tu palabra y temí, dijo el profeta. Y de igual manera, Señor, hoy hemos oído tu palabra. La palabra que hablaste a tu pueblo hace cerca de 2500 años. Hoy tu Espíritu Santo la ha traído a nuestro corazón con esa frescura, con esa ternura que solo tú haces posible al corazón que se vuelve a ti y quebrantado se humilla y se rinde a ti. Hoy hemos escuchado, Señor, lo que tú hablaste a tu pueblo a través del profeta Habacuc, a través del profeta Sofonías y a través del profeta Habacuc. Y hoy, después de escuchar tu voz,
mas Jehová está en su santo templo. Calla delante de él toda la tierra. Ay, sí. Hoy nos postramos y nos humillamos ante ti, Señor. Y aunque haya cosas que no entendemos, aunque haya sucesos inexplicables para nuestro limitado entendimiento, podemos decir como tu siervo el profeta Habacuc: Jehová el Señor es mi fortaleza. Dios mío y Señor mío, en esta hora, como iglesia, te adoramos, te bendecimos. En medio de las circunstancias, en medio del desolamiento que azota a la sociedad y al mundo entero hoy, como iglesia, Señor, te adoramos. Porque tú eres Dios y Señor sobre todas las cosas. Y en tus manos están los tiempos. Y tú eres el que domina y tiene el control de todas las circunstancias en los cielos y en la tierra. Oh Señor y Dios nuestro, acuérdate de tu misericordia, Señor, y visita a nuestros hermanos y a las familias que han sido infectadas por esta pandemia. Cumple tu propósito en ellos, manifiesta tu poder y gloria, y el poder de la sangre que derramaste en la cruz del Calvario opere en mis hermanos sanidad. Porque tú llevaste en tu cuerpo nuestras enfermedades sobre el madero, y ahora por tu llaga somos nosotros curados. Señor, nuestra vida es de tu exclusiva propiedad, de tal manera que si vivimos, para ti vivimos, y si morimos, para ti morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, tuyos somos, Señor. Por eso en este momento encomendamos a tu gracia divina nuestra existencia, nuestra vida, la vida, Señor, de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos, de tus siervos, de toda tu iglesia, Señor, de todo tu pueblo esparcido sobre la faz de la tierra. Ayúdanos a meditar sobre nuestros caminos y a vivir en justicia y en verdad hasta el día en que tú vengas por nosotros en las nubes, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Toma en tus manos, oh maravilloso Señor, la oración y el ayuno de cientos de hermanos que hoy, Señor, movidos por tu Espíritu, han respondido a tu llamado para presentarnos delante de ti en clamor, en intercesión y en ayuno delante de ti por la situación que hoy vivimos, por tu iglesia, por las familias, por los niños, por los ancianos, por nuestras autoridades y gobernantes, por aquellos que han perdido sus empleos, por aquellos que no tienen ingresos económicos, por aquellos que trabajan como personal médico, de enfermería, de vigilancia, de limpieza, en los hospitales e institutos de salud. Por todos ellos hoy imploramos tu protección, tu ayuda y tu defensa, Señor Jesucristo.
te rogamos que obres misericordia sobre todas las cosas, Señor, y que tengas compasión de nosotros, Cristo. Guárdanos fieles a ti, guárdanos fieles a ti, Señor. Enséñanos a vivir en tu justicia, en santidad y en tu espíritu, para gloria de tu bendito nombre. Gracias, muchas gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la honra y a ti la alabanza para siempre, Señor Jesús. Amén. Hermano, vamos a tratar de cantar el himno 158. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu Redentor. Hermano, retomo lo que mencioné al principio. Dios ha guardado y sostenido a su iglesia durante 2000 años. Y Él la guardará y la sostendrá hasta el fin. Cuando se escuche el clarín, la trompeta de Dios, y Cristo venga por su iglesia, nos iremos con Él. Así que, alentados por esta promesa del Señor de que Él viene y viene muy pronto, sostengámonos en pie. El Señor le dijo a su pueblo a través del profeta Ageo: yo estoy con vosotros. Alentados, esforzados, trabajad. Y Dios, el Dios de Jacob, está con nosotros. Amén. Así que, Iglesia de Cristo, reanima tu amor. Compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Iglesia de Cristo, reaviva tu amor y espera velando a tu Redentor, quien sigue la senda del vil pecador. Se entrega en los brazos de un sueño traidor, mas para los siervos del buen Salvador, orar y velar es su anhelo mejor. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu No temeré llevar su cruz, sufrir por tu valor. Después de
batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Lucharon otros por la fe y yo luchar podré. Por mi Señor yo pelearé confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Es menester que sea fiel, que nunca vuelva atrás, que siga siempre en pos de Él y me guiará en paz. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Más allá, en aquella santa Sión. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sión. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Hermanos, antes de leer o recitar unidos el Salmo 23, quiero decirle que estamos muy agradecidos con Dios porque el día de ayer nos permitió iniciar el programa en la radio en la 90.5 de FM con un sentido completamente evangelístico. Damos gracias a Dios porque estas son las cosas que hace el Señor. Y este trabajo y este ministerio que el Señor nos ha confiado, lo ponemos a sus pies como una ofrenda de adoración, alabanza y gratitud a Él, y dejamos en las manos del Señor los resultados de este trabajo. Quizá aquí en la tierra no lo veamos, pero cuando estemos en la presencia del Señor en los cielos, recibiremos la recompensa de la herencia eterna. Así que estemos orando, hermanos, por este trabajo, por este nuevo ministerio, y que el Señor haga como bien le parezca. El día de ayer también subimos a la página del Presbiterio Colima, Michoacán, una imagen con una referencia bíblica del apóstol San Pablo a los Corintios, donde les recuerda a los hermanos de la iglesia que está en Corinto que cada primer día de la semana aparten algo para ofrenda en pro de la causa del Señor. Establecimos ahí 2 números de cuenta para que usted tome nota de ellos, y si siente en su corazón ayudar, ofrendar, apoyarnos para seguir adelante en el trabajo de la obra del Señor, hermanos, todo de parte del Señor tiene recompensa cuando lo hacemos en su nombre, de corazón y para su gloria. Por otro lado, hermanos amados, recordarles que todos los días a partir de las 9 de la noche tenemos nuestra oración como Iglesia Cristiana Interdenominacional. Quiero decirle que llevamos 3 jueves que todos los pastores presbiteriales de la ICIAR estamos unidos en un tiempo de oración de 5 a 6, 6 y media de la tarde. Son 3 jueves que llevamos hecho esto, y este jueves lo volveremos a hacer y hasta que el Señor así nos lo indique. Todos los pastores presbiteriales estamos unidos en el Espíritu en esta oración por diversas causas, razones o propósitos específicos que cada uno en el mover del Espíritu presenta delante de Dios. Únase a esta oración
No solo a las 5 de la tarde los jueves, sino todos los días a partir de las 9 de la noche. Por otro lado, quiero decirle que el día viernes, antier, por primera vez, algunos de los pastores, fue nuestro primer ejercicio, también nos unimos a través de estos medios digitales, de un programa que entiendo se llama Zoom. Estuvimos en oración unos momentos este miércoles como pastores del Presbiterio Colima, Michoacán, y como familias pastorales en sus hogares. Nos volveremos a unir, haremos una nueva práctica de 8 a 9 de la noche, para que a partir de las 9 nos unamos a la oración con toda la Iglesia Cristiana Interdenominacional y nos demos también la oportunidad de corregir algunos contratiempos que vayan surgiendo. El viernes nos volveremos a unir, todo el cuerpo pastoral del Presbiterio Colima, Michoacán, de 9 a 10 de la noche. Y a través de este medio digital que el Señor nos ofrece, estaremos en constante actividad, no solo cultual, devocional, sino también, si el Señor así nos lo indica, un trabajo evangelístico para la honra y gloria del Señor. Por otro lado, hermanos, sigamos cumpliendo con las indicaciones de la autoridad. Todas las restricciones que aparentemente pudieran parecer injustas, exageradas, cumplámoslas. Estemos sujetos a nuestras autoridades. Y si nosotros esto hacemos, no solo nos protegemos a nosotros, sino protegemos a los demás, empezando con nuestros propios hijos. De acuerdo con el último reporte que recibimos el día de ayer, aquí en la ciudad de Manzanillo hay 5 infectados. En Colima hay 1 y en Villa de Álvarez hay otro. Gracias a Dios, como Estado, el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha protegido y deseamos que el Señor nos siga guardando y protegiendo y que estas personas, como muchas otras que también han sido infectadas, sean sanadas por el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo demás, hermanos, sigamos orando, sigamos buscando a Dios, sigamos caminando firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Leemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Hermanos, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. El Señor les bendiga, amados hermanos. Un abrazo en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La paz de Dios sea con vosotros en vuestros hogares desde ahora y para siempre. Les amamos en Cristo Jesús.